Capítulo 1. La fotografía rota en la biblioteca de los Dubois. La tormenta estalló sobre Normandía con un rugido repentino, y los truenos resonaron en las colinas como tambores fúnebres. Dentro del Château Dubois, entre los gruesos muros, de piedra y terciopelos color vino, se desarrollaba una velada refinada en honor al cumpleaños del patriarca, Monsieur Armand Dubois. La biblioteca, con su techo artesonado y estanterías repletas de libros encuadernados en cuero, estaba iluminada por lámparas de cristal y el resplandor de una chimenea ardiente. El aire olía a coñac, madera antigua y secretos mal guardados. Una pequeña multitud de invitados selectos compartía la velada. La elegante Madame Elise Dubois, segunda esposa del anfitrión. Lucien, el hijo taciturno y heredero del primer matrimonio. Cécile Morel, una artista amiga de la familia, y el doctor René Gautier, médico personal del patriarca. También estaban presentes la señorita Odette Lefebvre, institutriz de la nieta de Armand, y el fotógrafo Edmond Valin, invitado para capturar retratos con su cámara de gran formato. Armand Dubois, un hombre imponente de 73 años, con ojos incisivos y una voz que aún dominaba la sala, estaba sentado en su sillón favorito cuando la conversación fue interrumpida por un accidente trivial y extraño. «Sacré bleu», exclamó Edmond Valin al dejar caer accidentalmente una fotografía recién revelada. El vidrio del marco estalló contra el parqué encerado. Todos los presentes se volvieron para mirar. «¿Todo bien, Monsieur Valin?», preguntó Lucien con tono cortante. «Sí. Solo fue este retrato del grupo que tomé esta tarde. ¡Qué torpeza la mía!». Madame Elise se agachó con gracia para recoger la imagen, pero se quedó inmóvil. La tenue sonrisa en su rostro se desvaneció. «¿Quién es esa persona?», preguntó en voz baja. Todos se acercaron. La fotografía mostraba a los 8 invitados en el jardín del château, perfectamente alineados. Pero había una novena figura, apenas visible, al fondo entre los arbustos, con un sombrero oscuro y un rostro borroso. No era nadie que reconocieran. «Eso no es posible», dijo el doctor Gautier, frunciendo el ceño. «Cuando tomaste la foto, no había nadie más allí». Valin palideció. «Se los juro», revisé el encuadre. No había nadie más en el visor. Un silencio gélido se extendió entre ellos. Y entonces, como si la noche esperara su turno para añadir dramatismo, un grito agudo rompió el aire. Venía del ala este. Una criada corrió a la biblioteca, pálida como la cera. «Monsieur Dubois», jadeó. «¡En el invernadero! ¡Está muerto!». Cuando el inspector local llegó al lugar, el caos reinaba. Armand Dubois yacía sobre las baldosas, húmedas del invernadero, el cuello en un ángulo imposible. No había sangre ni señales de lucha, pero el rostro del anciano estaba marcado por una expresión de absoluto terror. «¿Un accidente? ¿Un infarto?», musitaba el inspector Binet, mientras observaba la escena. Pero la mirada de Lucien era pétrea, y Madame Elise sollozaba con un pañuelo empapado. Cécile Morel no dejaba de mirar por la ventana. El fotógrafo temblaba y Odette Lefebvre murmuraba oraciones. Fue entonces cuando la señorita Lefebvre, aún temblando, pronunció unas palabras que cambiaron el curso de la noche. «¿Alguien más estaba aquí?». Esta mañana, cuando me dirigía al jardín, vi una silueta que se desvaneció entre los rosales. Pensé que era uno de los jardineros, pero tenía un bastón. Y este château no tiene empleados con bastones. El inspector frunció el ceño. «¿Y
¿Usted por qué no lo mencionó antes? La institutriz bajó la mirada. Creí que era un detalle sin importancia. Hasta ver esa fotografía. Esa misma noche, un telegrama fue enviado discretamente desde la oficina del alcalde local en Caen. Decía escuetamente: muerte inexplicable. Posible intruso en foto. Familia Dubois. Necesitamos a Poirot. 3 días después, bajo una lluvia suave y vestido impecablemente con su abrigo gris perla y su bombín negro, Hercule Poirot descendió del tren en la estación de Caen. Una figura desconocida en una fotografía y un muerto con expresión de terror, murmuró para sí mientras se subía al carruaje que lo esperaba. Mes amis, este caso promete ser intrigante. Y con una leve sonrisa, el más célebre detective de Bélgica se dirigió al Château Dubois, donde la verdad, cuidadosamente disfrazada, esperaba ser descubierta. Capítulo 2. Reunión de sospechosos. La llegada de Hércules Poirot al Château Dubois fue recibida con una mezcla de alivio, escepticismo y tensión contenida. El carruaje lo dejó frente a la entrada principal, donde lo esperaba el inspector Binet, sombrero en mano y rostro grave. Monsieur Poirot, saludó. Me alegra que haya respondido con tanta rapidez. Mon cher inspecteur, respondió Poirot con una leve inclinación. Un hombre ha muerto en circunstancias extrañas. Una figura aparece en una fotografía donde no debía estar. Y una institutriz habla de un bastón misterioso. Créame, no podía resistirme. Caminaron juntos por el pasillo principal mientras Poirot examinaba cada detalle. Las alfombras demasiado limpias, el cuadro torcido junto a la escalera, el leve aroma a cloro que aún persistía en el aire. ¿Ya ha interrogado a los presentes?, preguntó Poirot. Solo preguntas preliminares. Preferí dejar el grueso del asunto a usted. Muy sensato. La biblioteca había sido dispuesta para la reunión. Los 7 presentes se encontraban allí, cada uno en un sillón separado, formando un semicírculo casi teatral. Poirot entró con paso medido y una mirada que barría la habitación como un bisturí invisible. «Mesdames et messieurs», dijo con tono pausado, «soy Hércules Poirot. Estoy aquí para entender lo que ocurrió con Monsieur Dubois. No soy la policía. No deseo intimidarlos. Pero...» hizo una pausa significativa. «Les ruego que sean absolutamente sinceros conmigo». Todos asintieron en silencio, y Poirot comenzó. Primero se dirigió a Madame Elise Dubois, la viuda. Era una mujer en sus 40, elegante hasta en el dolor. Tenía los ojos hinchados, pero el porte erguido. Mi esposo era un hombre difícil, pero respetado, dijo con voz firme. En los últimos meses, su salud había decaído, pero no tanto como para esperar algo así. No tenía enemigos, al menos que yo supiera. Poirot no respondió de inmediato, pero sus ojos bajaron al pañuelo bordado que ella tenía entre las manos. Húmedo, sí, pero también con leves manchas oscuras. ¿Tinta, tal vez? Luego se volvió hacia Lucien, el hijo, que no hacía ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Mi padre y yo no éramos cercanos. Él creía que yo era débil, que no estaba a la altura de manejar la finca. Pero matarlo, frunció los labios. Eso es ridículo. Poirot asintió brevemente. Sintió. Las manos de Lucien estaban limpias, pero una uña parecía rasgada. Cécile Morel, la artista, se removió inquieta cuando fue su turno. Sus ojos eran grandes y nerviosos. Yo vine invitada por Elise. Estaba pintando un retrato de la nieta, de Monsieur Dubois. No tenía motivo alguno para esto. Apenas si hablaba con él.
Poirot notó que evitaba mirar a Lucien. El doctor Gautier intervino con voz cansada. La muerte fue súbita, pero no observé señales típicas de infarto, tampoco lesiones evidentes. El rostro, esa expresión, es desconcertante. Odette Lefebvre, la institutriz, se aferraba a un rosario. Vi esa silueta, lo juro. Al principio creí que era el señor Dubois, pero no caminaba como él. Y luego, la fotografía. Fue como ver un fantasma congelado en papel. Poirot se acercó a ella. ¿Tiene usted buena memoria visual, mademoiselle? Creo que sí, monsieur. ¿Podría dibujar lo que vio? Ella asintió, temblorosa. Finalmente, Edmond Balin, el fotógrafo, hablaba con torpeza. Revisé todo, el encuadre, la luz. No había nadie ahí, lo juro. Esa figura no debería estar en la imagen. Ni siquiera aparece en el negativo original. Es como si se hubiera impreso sola. Un silencio helado cayó sobre la sala. Poirot observó cada rostro. Nadie se miraba entre sí. Nadie respiraba con naturalidad. Y sin embargo, todos guardaban algo. «Merci», dijo Poirot con suavidad. «No buscaré en sus bolsillos ni en sus habitaciones. Buscaré aquí». Se tocó la sien. «Y créanme, es más eficaz». En ese momento, un sirviente irrumpió con nerviosismo. «Monsieur Poirot, hay algo que debe ver. En el jardín, algo que estaba enterrado bajo la estatua de mármol». Poirot alzó una ceja. «Ah, ¿y qué era?» «Un bastón, monsieur. Antiguo y con sangre seca en la empuñadura». Poirot no dijo nada. Simplemente juntó las puntas de los dedos y miró hacia la ventana, donde la lluvia volvía a empezar. Y en su interior, las pequeñas células grises comenzaron a trabajar con renovado vigor. Capítulo 3. Entrevistas iniciales. La mañana siguiente amaneció con una bruma espesa que parecía aferrarse al Château Dubois como una telaraña húmeda. Las estatuas del jardín estaban veladas por la neblina y el césped aún conservaba las huellas de los pasos nocturnos que, hasta ahora, permanecían sin explicación. Poirot se levantó temprano, como era su costumbre. Tras arreglarse meticulosamente, pañuelo perfectamente doblado, bigote peinado con simetría casi artística, pidió a la señorita Lefebvre que le preparara una mesa en la sala de música para comenzar sus entrevistas individuales. El escenario influye en el comportamiento. «Mademoiselle», le explicó con gentileza, «esta sala, con su piano desafinado y su tapiz bordado, no tiene la solemnidad de la biblioteca. Aquí, los labios se sueltan más fácilmente». Primera entrevista. Madame Elise Dubois Poirot la recibió sentado con una taza de té intacta. Madame Elise entró envuelta en un vestido negro de gasa, elegante, pero no excesivamente luctuoso. «Madame, gracias por su tiempo. Le aseguro que seré breve». Hizo una pausa, sutil. «¿Amaba usted a su esposo?» «A su esposo». Ella sostuvo su mirada con sorprendente firmeza. «Sí, aunque a veces uno ama a alguien y, al mismo tiempo, desea no estar atado a él». ¿Atado? Armand podía ser controlador. Decidía todo. Incluso qué artista podía pintar a su nieta. «Yo quise contratar a otro, pero insistió en Balin». «Más discreto», dijo. Poirot asintió. Lo anotó todo mentalmente, pero no en su cuaderno. Con Elise, la espontaneidad podía espantar más que la pluma. Segunda entrevista. Lucien Dubois. Lucien entró con las manos en los bolsillos
y una mueca de impaciencia. ¿Esto será largo? Depende de usted, monsieur. Su padre, según entiendo, no le confiaba la administración de la finca. ¿Por qué? Creía que no tenía carácter, que prefería la ciudad, las mujeres, las fiestas. Y quizá tenía razón, añadió con una sonrisa helada. ¿Y el bastón hallado en el jardín? No. Es mío, no uso bastón. Pero su padre sí tenía uno. Tenía 3. De colección. Solo usaba uno con frecuencia, y ese no es. Poirot se inclinó hacia él. Usted no parece muy afectado por su muerte. Lucien se encogió de hombros. Mi padre me enseñó que la debilidad emocional es pérdida de tiempo. Tercera, entrevista. Cécile Morella, artista, entró con un cuaderno de dibujos bajo el brazo. Se sentó sin ser invitada y cruzó las piernas con nerviosismo. ¿Está usted pintando a la nieta del difunto? Sí, o intentaba hacerlo. La niña está traumatizada desde la muerte de su abuelo. No dice una palabra. ¿Se llevaba bien con Monsieur Dubois? No exactamente. Él no confiaba en el arte. Decía que aflojaba la mente. Poirot sonrió levemente. ¿Y usted? ¿Con quién se lleva bien en esta casa? Ella bajó la vista. Con Elise. Y a veces con Lucien. Pero eso no significa nada. No tengo nada que ver con esto. Poirot no respondió. Observó el cuaderno que llevaba. La esquina sobresalía una página con trazos oscuros. Una figura entre arbustos. Un sombrero. ¿Casualidad? Cuarta entrevista. Doctor Gautier, el médico, apareció con su maletín aún en mano. ¿Qué puedo aportar que no le haya dicho ya? Solo detalles, doctor. A menudo lo trivial oculta lo esencial. ¿Ha notado usted alguna dolencia previa en Monsieur Dubois? Solo hipertensión, pero bien controlada. ¿Y medicamentos? Tenía un calmante para la ansiedad. No lo tomaba con frecuencia. Estaba en su botiquín. ¿Por qué lo pregunta? ¿Y ahora? ¿Aún está en el botiquín? El médico parpadeó. No. Ahora que lo menciona, no está. Pero pudo haberse perdido en medio del caos, o haber sido administrado sin consentimiento. El médico no respondió de inmediato. Poirot lo dejó ir sin más preguntas. Quinta entrevista. Odette Lefebvre, la institutriz, se sentó derecha, como en un pupitre invisible. Señorita Lefebvre, su testimonio sobre el bastón ha sido crucial. ¿Está segura de lo que vio? Sí. Monsieur. No tengo buena vista para detalles, pero recuerdo la forma de andar. Era una marcha con arrastre, y el bastón tenía una cabeza dorada. ¿Y alguien más aquí dentro podría caminar así? Ella dudó. Lucien se torció el tobillo hace unas semanas. Caminaba así durante un par de días, pero se recuperó. Al menos, eso decía. Sexta entrevista. Edmond Balinet, el fotógrafo, llegó último, con los ojos hundidos y los dedos manchados de revelador. ¿Puedo mostrarle algo, Monsieur Poirot? Por favor. Sacó una copia ampliada de la fotografía rota. El rostro de la figura del fondo seguía siendo borroso, pero algo destacaba. El bastón. Y la forma en que la figura se inclinaba, como si esperara algo. No recuerdo haber capturado Esto. Pero lo más extraño es, señaló el borde inferior. Hay una doble exposición mínima, como si esta figura hubiera sido impresa 2 veces, ligeramente desfasada, como un reflejo mal colocado. Poirot se levantó lentamente. Las manos cruzadas en la espalda. Merci, monsieur. Ha sido usted muy útil. Mientras la sala volvía al silencio, Poirot caminó hacia la ventana. En su mente,
Las piezas comenzaban a girar como engranajes. Algo no encajaba. O más bien, encajaba demasiado bien. Y eso, para Poirot, era siempre lo más sospechoso. Capítulo 4. La primera pista falsa. Durante la tarde, el Château Dubois adquirió un aire más denso, como si la casa misma respirara con dificultad. Las cortinas permanecían medio corridas, y en los pasillos resonaba el leve eco de pasos sin dueño. Poirot, con sus manos a la espalda y el bigote perfectamente simétrico, caminaba despacio entre los corredores, deteniéndose de vez en cuando frente a un jarrón, un cuadro o una grieta en la pared, como si cada detalle revelara una pista silenciosa. Alrededor de las 5, el inspector Binet volvió con novedades. En la mano traía un sobre marrón arrugado, marcado con el escudo del Château. Dentro había un documento arrugado, manchado de humedad. «Lo encontramos en el estudio de Monsieur Dubois», dijo el inspector. «Detrás de un cuadro. Es un testamento fechado hace 3 días». Poirot alzó una ceja. «¿3 días? Muy interesante. ¿Y qué dice?» «Cambios en la herencia». Monsieur Dubois revocaba el control de la finca a Lucien y lo transfería a Madame Elise. El silencio que siguió fue como un trueno contenido. ¿Y alguien sabía de esto? Solo el notario. El documento aún no había sido registrado. Pero está firmado, sellado. Parece legítimo. Poirot asintió con lentitud. Sus ojos, normalmente suaves, se tornaron duros. Entonces tenemos motivo. Uno muy fuerte, el inspector, lo dijo sin rodeos. Lucien. Fue ese mismo atardecer cuando Poirot pidió a Lucien que lo acompañara al invernadero, el lugar del crimen. El heredero se mostró reticente, pero accedió. Caminaban en silencio entre las baldosas húmedas y las plantas tropicales que aún goteaban rocío del sistema de riego. «¿Por qué aquí?», preguntó Lucien al fin. Poirot se agachó junto al banco de piedra donde se halló el cuerpo. Tocó la superficie con 2 dedos y se levantó sin prisa, porque este lugar conserva el eco del momento, y a veces, monsieur, el silencio dice más que el grito. Lucien frunció el ceño. «¿Va a acusarme?» Poirot ladeó la cabeza. «¿Y debería hacerlo? No tengo nada que ocultar. ¿Ni siquiera que su padre lo desheredó 3 días antes de morir?» Lucien retrocedió un paso. «¿Cómo sabe eso?» «Lo suficiente como para entender que su carácter impulsivo no combina bien con las malas noticias». Lucien apretó los puños. «Eso no prueba nada». «Tal vez no», dijo Poirot con calma. «Pero es curioso. Sus huellas estaban en la baranda del invernadero, y una de las patas del banco donde murió su padre estaba rota recientemente. Alguien pudo haberlo empujado». Lucien se quedó en silencio. Fue en ese instante cuando el jardinero, un anciano encorvado llamado Marcel, apareció desde detrás de una hilera de helechos. «Perdón por interrumpir, messieurs, pero encontré algo. Entre las plantas, detrás del cobertizo de herramientas, entregó un objeto largo envuelto en una tela de lino húmeda. Poirot lo deshizo con cuidado. Era un bastón de madera oscura con una empuñadura dorada. Seco, sin rastros visibles de sangre, pero en el centro del cuerpo de madera, una hendidura. «Otro bastón», dijo el inspector, que acababa de llegar. «Eso complica las cosas. O las simplifica», murmuró Poirot. «¿Qué quiere decir?» «El bastón encontrado anoche tenía sangre.
este no. Sin embargo, este fue claramente escondido. El otro, enterrado de forma torpe, como si se quisiera que fuera encontrado. El inspector entrecerró los ojos. ¿Está sugiriendo que el primer bastón fue una trampa? Poirot alzó un dedo. No sugiero, solo observo. Y observo que Lucien, pese a su temperamento, parece más víctima de una trampa que su artífice. Lucien lo miró con sorpresa. Por primera vez en días, sus ojos mostraban algo más que ira. Desconcierto. ¿Está diciendo que alguien me quiere incriminar? Poirot lo miró fijamente. Mon ami, en esta casa todos tienen algo que perder. Y cuando eso ocurre, se vuelve más fácil colocar la culpa en el heredero ruidoso que en el silencioso culpable. Esa noche, durante la cena, el ambiente era gélido. Madame Elise apenas tocó su sopa. Cécile bebía más vino de lo habitual. El doctor Gautier hojeaba un viejo diario sin leerlo. Y Odette permanecía en su sitio como una estatua, clavando los ojos en su plato sin levantar la mirada. Poirot observaba. «Mañana», dijo de pronto, «haré una pequeña prueba». Todos lo miraron. He pedido al fotógrafo que revele una imagen adicional que fue descartada por accidente. Quizá en ella la figura misteriosa aparezca con más claridad. Madame Elise pareció empalidecer apenas un matiz. Cécile dejó caer su copa. Y el doctor Gautier, por primera vez, frunció el ceño con intensidad. Poirot se levantó con una sonrisa cortés. «Bonne nuit, mes amis». «¿Duerman bien?» Y mientras salía, su voz apenas fue un susurro para sí mismo. Alguien, esta noche, no dormirá en absoluto. Capítulo 5. El juego psicológico. El día amaneció con un cielo plomizo y una calma antinatural. El Château Dubois, como si intuyera la tensión contenida entre sus muros, parecía guardar la respiración. Poirot se tomó el desayuno a solas en el salón de té que daba al invernadero. Tenía ante sí una bandeja perfectamente dispuesta, croissant, café negro, una rodaja de naranja, y no comió nada hasta alinear la cucharilla con el borde del plato. Solo entonces permitió que su mente comenzara a jugar, no con las pruebas, con las personas. El asesino, pensó, está nervioso, no porque haya dejado algo sin ocultar, sino porque dejó algo demasiado bien escondido, demasiado perfecto. Esa mañana, Poirot no pidió entrevistas ni inspeccionó escenas del crimen. En cambio, se paseó por la casa, apareciendo inesperadamente en habitaciones donde no se lo esperaba, lanzando observaciones aparentemente inofensivas y midiendo las reacciones. Primero fue con Cécile Morel, a quien encontró en el jardín, fumando sola. «Mademoiselle», dijo con tono afable, «su cuaderno de dibujos es encantador. Me intriga particularmente esa figura entre arbustos. ¿Se inspiró en la fotografía?» Ella se tensó. «¿Cuál figura?» «La que aparece en el retrato». Grupal, ¿no notó que parece la misma postura que la de su boceto? Ella parpadeó y luego desvió la mirada. «No me di cuenta. Fue solo un dibujo imaginario». Lo garabateé mientras pensaba. Poirot no dijo nada más. Solo asintió, inclinó ligeramente la cabeza y se alejó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Luego encontró al doctor Gautier en el despacho de Armand, hojeando un volumen de medicina antigua. ¿Le gustaban los libros del difunto, doctor? Algunos, aunque Armand tenía ideas.
anticuadas. Poirot se acercó lentamente a la estantería. ¿Y las suyas? ¿Modernas? ¿Experimentales? Depende de a qué se refiere. A medicamentos fuera del recetario habitual, por ejemplo. Calmantes no declarados. El médico cerró el libro. ¿Está sugiriendo que yo lo drogué? No. Pero usted es el único con acceso libre a sus medicinas. Y curiosamente, el frasco de calmantes ha desaparecido. El doctor se irguió. A veces los frascos caen, se rompen, los criados los desechan. Poirot sonrió. Tal vez. Pero sería una lástima si apareciera en otro lugar. Por ejemplo, en un cajón que no le corresponde. La última palabra quedó flotando en el aire mientras Poirot se retiraba sin decir adiós. Más tarde, pasó junto a Odette Lefebvre, que organizaba libros con manos temblorosas en la biblioteca. Mademoiselle, tiene una memoria excepcional, ¿verdad? Ella dudó. Supongo. Al menos para los rostros. Poirot tomó un libro al azar. Y sin embargo, el rostro en la fotografía le parece un misterio, a pesar de que podría haberlo visto antes. Quizás en este mismo chateau. Odette parpadeó con rapidez. No, nunca lo vi. ¿Está segura? ¿Ni siquiera entre los retratos colgados en la galería del ala norte? Ella abrió la boca para negar, pero se detuvo. Una sombra cruzó su mirada. Poirot inclinó la cabeza levemente. A veces el pasado se esconde en marcos antiguos. Y se alejó. La última parada fue Madame Elise, a quien encontró en la terraza arreglando un ramo de rosas. Sus manos se movían con precisión, pero su rostro estaba tenso. Un hermoso gesto, dijo Poirot suavemente. ¿Para la tumba de su esposo? Para el retrato que colgarán en el salón principal. Respondió con una sonrisa helada. Armand hubiera querido eso. Poirot se sentó a su lado. Madame, ¿cree usted que su esposo murió por accidente? Ella tardó en responder. No sé qué creer. Este lugar cambia a las personas. Les saca lo peor. ¿Y usted? ¿Cambió? Ella lo miró con frialdad. Todos lo hicimos. Poirot dejó que el silencio se alargara. Madame, ¿sabe usted por qué su esposo cambió su testamento? Ella sostuvo su mirada, sin pestañear. Porque al final se dio cuenta de que yo era la única, que aún se preocupaba por su legado. ¿Y Lucien? Lucien solo se preocupa por sí mismo. No está hecho para este lugar. Poirot se levantó, dio unos pasos y se giró hacia ella una vez más. Y sin embargo, lo incriminaron con notable facilidad. Como si alguien supiera exactamente cómo reaccionaría. Elise no respondió. Esa noche, Poirot se reunió con el inspector en el despacho. He sembrado dudas, Binet. No para confundirlos, sino para observar lo que brota del suelo. ¿Y qué ha brotado? Poirot entrecerró los ojos. Miedo. Pero no el miedo de ser atrapados, sino el miedo de que algo resurja. Algo que ocurrió antes de la muerte de Armand. Algo enterrado, como ese bastón. El inspector ladeó la cabeza. ¿Y qué propone ahora? Poirot miró hacia el retrato inacabado en el caballete, donde la nieta del difunto aparecía a medio trazo, con una sombra apenas visible tras ella. Voy a mostrarles un retrato esta noche. No el revelado por el fotógrafo. Uno más revelador aún. Uno que colgará en su conciencia. Y con eso, el pequeño detective se retiró. El juego ya había comenzado, y alguien, muy pronto, cometería un movimiento en falso. Capítulo 6.
otra revelación importante. La noche caía con pesadez sobre el Château Dubois, envolviendo las torres en sombras azuladas y haciendo crujir la madera como si la casa misma murmurara secretos en voz baja. Poirot, desde la galería del piso superior, contemplaba el salón principal donde se celebraría la cena. A su lado, un sirviente colocaba sobre el atril una fotografía ampliada, la que el fotógrafo Balin había rescatado de entre sus descartes. No era la misma imagen rota, pero sí otra tomada el mismo día. Y tenía su propia peculiaridad. La figura misteriosa aparecía de nuevo, esta vez más nítida, aunque aún sin rasgos precisos, solo una silueta. Un hombre de postura erguida, con sombrero y bastón, como si hubiera surgido de la tierra, no por accidente, sino con la clara intención de presenciar la escena. Poirot observó cada detalle con una concentración quirúrgica. La figura estaba justo detrás de Cécile, ligeramente desenfocada, pero indudablemente presente. El bastón parecía idéntico al segundo hallado, el que no tenía sangre. Todo encaja demasiado bien, murmuró Poirot para sí. Demasiado cuidadosamente compuesto. La cena comenzó puntualmente. Todos estaban presentes. Incluso la niña del difunto, la pequeña Margot, había sido traída por la señorita Lefebvre, aunque no dijo palabra alguna durante toda la velada. La conversación era mínima. Los cubiertos sonaban como metrónomos nerviosos en un salón lleno de tensión no declarada. Poirot, sentado en un extremo, dejó que el silencio se prolongara. Y justo cuando los postres fueron servidos, se levantó. «Mesdames et messieurs», anunció con cortesía implacable, «esta noche deseo compartir con ustedes un nuevo hallazgo». Los ojos se volvieron hacia él. Lucien se recostó en su silla. Madame Elise mantuvo el tenedor suspendido. Cécile bajó la vista. El doctor Gautier tensó la mandíbula. Poirot caminó hacia el atril, retiró el paño que cubría la fotografía y la giró hacia el grupo. Un murmullo recorrió la mesa. Unos lo negaban, otros se quedaban helados. Nadie dijo una palabra clara. Fue la pequeña Margot quien rompió el silencio. «Ese es el señor del jardín», dijo en voz baja, señalando la figura. Me dijo que no debía contarle nada a nadie. Un estremecimiento recorrió la sala. «¿Qué dices, cariño?», preguntó Odette, alarmada. Tenía una voz muy suave, como si no quisiera que nadie más lo oyera. Y me dijo que si alguien preguntaba, debía decir que estaba sola. Poirot se agachó hasta la altura de la niña. «¿Cuándo fue eso, Margot?» «El día que el abuelo me dejó en el jardín para hablar con la señora Elise. Antes de la fotografía». Poirot se incorporó lentamente. «Gracias, pequeña. Has sido muy valiente». Los adultos no sabían dónde mirar. Entonces, dijo el inspector Binet, perplejo, «¿Hay un testigo? ¿Un intruso real?» Poirot negó con la cabeza, con gesto calculado. «No, mon ami». No un intruso. Alguien conocido por esta casa. Alguien que sabía cómo moverse sin ser visto. O más bien, sin ser reconocido. Alguien que habló con una niña, creyendo que ella no entendería la importancia de lo que había oído. Las miradas Comenzaron a cruzarse con más desesperación. Poirot se volvió hacia Cécile. «Mademoiselle, ¿puede decirme por qué esta figura aparece justo detrás de usted en ambas imágenes?» Ella se puso rígida. «No lo sé». «¿Está usted segura de que no lo sabe? ¿Ni siquiera sospecha?» «Ya le dije que no lo sé». El grito resonó como un disparo.
Poirot se mantuvo imperturbable. Curioso, porque la niña lo reconoció, y no como una sombra extraña, sino como alguien que le habló con dulzura. Cécile miró a Margot. Por un instante, algo se quebró en sus ojos. No fue lo que parece, dijo al fin, con la voz apagada. No le haría daño. Solo necesitaba tiempo para hablar con Armand. Sabía que no me recibiría si entraba por la puerta. ¿Por qué? Porque él descubrió que yo no era solo amiga de Ellis. Fui algo más. Hace muchos años, en mi juventud, silencio gélido envolvió la sala. ¿Quiere decir que usted y el señor Dubois? Sí. Fui su amante, antes de que Elise llegara. Creí que podía convencerlo de reconocer a Margot como su verdadera nieta. Todos giraron hacia la Niña, ¿qué está diciendo?, exclamó Madame Elise. Eso es absurdo. Pero la expresión de Poirot era de profunda concentración, no sorpresa. Entonces, dijo suavemente, usted no volvió por capricho artístico. Volvió para reclamar. ¿Qué exactamente? Cécile bajó la cabeza. Verdad. Y una parte de lo que le correspondía a Margot. Pero no lo maté, se lo juro. Solo le pedí que no hiciera el Nuevo Testamento. Poirot la observó largamente. Luego se giró hacia el grupo. Mes amis, hemos llegado a una revelación. Una muy importante. No es la identidad del asesino aún, pero sí la verdad detrás del motivo más poderoso de todos. El miedo a perder un legado y el miedo a compartirlo. Y mientras el salón caía en una nueva tensión, Poirot sabía que había estrechado el cerco. Ya no era una cuestión de quién había matado a Armand Dubois. Ahora era una cuestión de quién necesitaba más que nadie que la niña nunca heredara nada. Capítulo 7. La pista oculta de Poirot. La mañana siguiente trajo consigo una atmósfera pesada, como si el château mismo, exhausto de tantos secretos, se negara a despertar del todo. Las ventanas estaban cubiertas de rocío, las alfombras amortiguaban los pasos, y los retratos de los antepasados Dubois parecían observar a los ocupantes con una acusación silenciosa. Poirot, sin embargo, se mantenía inusualmente animado. Había algo en su andar, una ligereza apenas perceptible, como si las pequeñas células grises hubieran detectado el último engranaje que faltaba en el mecanismo del crimen. Después del desayuno, pidió que nadie saliera del château. ¿Una simple medida de precaución?, explicó con voz serena. Pronto llegará el momento de reunirnos todos y hablar con claridad. Pero antes debo revisar un rincón que ha sido, hasta ahora, muy poco explorado: el pasado emocional. El inspector Binet lo miró con una mezcla de respeto y frustración. ¿Y qué espera encontrar allí? Poirot sonrió apenas. Una reacción, un error, o quizá una verdad escondida no en las palabras, sino en lo que no se ha dicho. No se ha dicho. Mientras todos los sospechosos permanecían dispersos por el château, Poirot pidió al sirviente mayor que le mostrara el archivo familiar. Fue conducido a una pequeña sala del ala este, donde se conservaban álbumes, correspondencia y documentos antiguos. No tardó en encontrar lo que buscaba: una carta fechada hacía más de 20 años, firmada por Cécile Morel, enviada desde París, en la que rogaba a Armand Dubois que no la abandonara tras descubrir que estaba embarazada. La caligrafía era idéntica,
a la de un sobre hallado la noche anterior, escondido en el doble fondo de un cajón del despacho. Poirot se sentó con la carta abierta en su regazo. Alors, Monsieur Dubois nunca lo reconoció públicamente, pero al menos escribió esta carta de vuelta y prometió ayudar en silencio. ¡Qué conveniencia para algunos! Que esta verdad permaneciera oculta. Al volver a la planta baja, Poirot solicitó hablar a solas con Odette Lefebvre. «Mademoiselle», dijo con tono casi paternal, «usted ha sido la sombra que lo observa todo. Sé que tiene una mente aguda y creo que sabe algo más sobre la figura en la fotografía». Ella vaciló. «¿Y si me equivoco, monsieur?» «Equivoco. Entonces solo habremos perdido tiempo. Pero si acierta, quizás salvemos a una niña de perder lo que le pertenece por derecho». Odette asintió lentamente. Esa figura tenía algo familiar. No por el rostro, sino por la forma de caminar. No era Lucien, tampoco Balin. Creo que era el doctor Gautier. Poirot no parpadeó. ¿Y por qué no lo dijo antes? Porque no estaba segura. Y porque él fue siempre amable conmigo. Pero ahora, después de lo que Margot dijo, su voz. Él tiene esa voz, baja, suave, como si murmurara secretos al oído. Poirot agradeció con una leve inclinación y se dirigió sin demora a los jardines. Caminó hasta el cobertizo donde se había hallado el segundo bastón y comenzó a examinar el suelo con meticulosidad. En una grieta entre las piedras encontró un pequeño frasco de vidrio oscuro, oculto bajo una loseta suelta. Estaba vacío, pero al destaparlo, el aire adquirió un aroma dulzón, artificial. Volvió al despacho con el frasco en mano. El inspector lo esperó allí. «Un sedante», dijo Poirot, «incoloro, inodoro cuando diluido, lo suficiente para aturdir. No para matar, claro, pero si se mezcla con una emoción fuerte, puede paralizar a un hombre de edad avanzada, especialmente si ya tiene problemas de corazón». «¿Cree que eso le dieron a Monsieur Dubois?» Poirot asintió. Y el culpable se aseguró de que pareciera natural. Una caída, un susto. Pero todo fue cuidadosamente preparado. Y ahora sé por qué esa noche Poirot pidió a todos que se reunieran en el salón principal. La fotografía revelada se encontraba sobre la mesa. El frasco también. «Mes amis», comenzó con tono grave, «esta noche no revelaré al asesino aún. Pero sí, les contaré algo que he descubierto y les pediré a ustedes que lo confirmen o lo desmientan. Si mienten, lo sabré». El salón se llenó de miradas tensas. Cécile Morel tuvo una hija con Armand Dubois. Esa hija es Margot. Él lo ocultó, pero no por desprecio, sino por miedo al escándalo. Aún así, escribió cartas, prometió apoyo, y 3 días antes de morir, hizo un testamento para proteger a la niña y a su madre. No solo transfirió la propiedad a Ellis, también dejó un fideicomiso oculto para Margot, uno que debía activarse con la firma de un médico, certificando la identidad biológica de la niña. Un murmullo estalló entre los presentes. Poirot alzó la mano. Ese médico era el doctor Gautier. Gautier se levantó de golpe. «Eso es absurdo». «No lo es», respondió Poirot con calma. «Usted sabía que debía firmar, pero también sabía que si lo hacía, alguien en esta sala perdería mucho. Y entonces, ¿alguien le pidió ayuda?» Las miradas giraron hacia Ellis, pero Poirot no la señaló aún. «No sé quién lo convenció, pero sí sé que usted fue quien drogó a Monsieur Dubois». Y luego fingió sorpresa. «Y que ocultó el frasco en el cobertizo, el lugar donde nadie pensaría buscar».
excepto alguien que ama la simetría. Poirot juntó las manos. Y como usted bien sabe, yo amo la simetría. Gautier no dijo nada, pero el sudor en su frente era respuesta suficiente. Poirot miró a todos. Mañana haré la pregunta final, y solo entonces nombraremos al asesino. Y con esa promesa se retiró, dejando tras de sí una sala ahogada por el miedo y un asesino atrapado en su última noche de libertad. Capítulo 8. La reunión final. La mañana se presentó con una serenidad engañosa. El cielo sobre el Château Dubois era de un azul despejado. Los pájaros cantaban como si nada perturbara la rutina del campo, y los sirvientes reanudaban sus tareas con una obediencia silenciosa. Pero en el interior de la casa, el ambiente era tenso, cargado de respiraciones contenidas, miradas esquivas y el inminente presentimiento de una verdad que no podía ocultarse más. Poirot, como siempre impecablemente vestido, paseaba por el Dastinty, salón principal, alineando las sillas con exactitud matemática. No se trataba de un capricho. Para él, el orden externo favorecía el orden interno, y esa mañana se preparaba para desenredar el nudo final del crimen. A las 11 en punto, los 7 sospechosos fueron convocados al salón. Lucien llegó primero con el rostro serio, pero sin la furia habitual. Le seguía Madame Elise, vestida de blanco, como si pretendiera transmitir inocencia. Cécile Morel entró en silencio, evitando el contacto visual. El doctor Gautier se mostró sereno, pero sus manos delataban el temblor. Odette llegó junto a la pequeña Margot, que se acomodó en una butaca al fondo, abrazando una muñeca con fuerza. Por último, Edmond Valin apareció con una expresión entre agotada y expectante. Poirot se situó al frente, junto a la mesa donde reposaban la fotografía, el bastón, el frasco vacío y la carta hallada en el archivo. «Mes amis», comenzó, con voz pausada. «Esta será una reunión distinta. No estoy aquí para interrogar, sino para revelar. El asesino de Monsieur Armand Dubois está entre ustedes, y como es mi costumbre, lo demostraré paso a paso». Un silencio expectante descendió sobre la sala. Primero, establezcamos los hechos. Armand Dubois había modificado su testamento, uno que no sólo desheredaba a su hijo, sino que también incluía un fideicomiso para su nieta secreta, Margot. Esto representaba una amenaza para más de uno aquí presente. Miró a Lucien. «Usted tenía motivos, monsieur, pero no la astucia. Y sobre todo, no el conocimiento médico para administrar una dosis precisa de sedante». Luego a Cécile. «Usted tenía la verdad, pero no el control de la situación. Lo intentó todo legalmente. No lo logró. Y vino aquí con la esperanza de convencer al difunto. Fue testigo involuntaria, pero no culpable». Miró al doctor Gautier. «Usted fue el instrumento. Preparó el sedante. Administró la dosis. Pero no por ambición, por obediencia». El médico tragó saliva. Poirot continuó. ¿A quién obedecía? ¿A quién más se beneficiaba con la muerte de Armand? No Lucien. Él ya estaba fuera del testamento. No Cécile. Su esperanza era la vida. El único que tenía todo por perder si se conocía la verdad de Margot era usted, Madame Elise. Las miradas se volvieron hacia ella con un vértigo colectivo. Elise no se movió. Usted temía perder su posición, su herencia, su control. Sabía de la existencia de Cécile. Sabía de Margot. Y sabía que el testamento
Nuevo la incluía solo como administradora, no como heredera directa. Poirot se acercó lentamente. Usted convenció al doctor de que Armand estaba perdiendo el juicio. Lo manipuló para que creyera que estaba haciendo lo correcto. Y cuando el momento llegó, lo hizo administrar el sedante. Después, organizó la escena para que pareciera una muerte natural. Ellis se mantuvo en silencio. Pero cometió un error, continuó Poirot. No contaba con que la fotografía revelara una figura detrás de Cécile. Una figura que fue al jardín no para hablar con Armand, sino para observar. Y esa figura era la niña, Margot. Un murmullo helado recorrió la sala. Sí, dijo Poirot. Margot estaba allí, vio al doctor, escuchó palabras, sintió miedo, por eso guardó silencio hasta que se le mostró la imagen. Y la memoria infantil, combinada con un rostro familiar, lo dijo todo. Poirot hizo una pausa final, mirando a Madame Elise. ¿Quiere decir algo, Madame? Ella sostuvo la mirada del detective. Sus ojos ya no eran fríos, eran huecos. Lo hice por justicia, por la vida que construí durante 20 años. ¿Cree usted que iba a dejar que una hija bastarda de una mujer que apareció de la nada lo heredara todo? Nunca. El silencio posterior fue absoluto. Solo se oía el tic-tac del reloj de péndulo. Poirot se volvió al inspector. «Ahora puede proceder, Monsieur Binet». Elise no ofreció resistencia cuando fue escoltada fuera de la sala. No gritó. No lloró. Solo caminó con la dignidad intacta de quien ya ha perdido todo. Poirot se acercó a Margot, que lo miraba con ojos enormes. «No temas, ma petite. Ahora todo estará en orden». Y con ese gesto, el telón cayó sobre el misterio. Solo restaba una última reflexión, que Poirot guardaba para sí. Capítulo 9. Revelación y justicia. El Château Dubois amaneció en un extraño estado de calma, después de la tormenta. Los corredores que habían sido escenarios de sospechas, silencios incómodos y pasos sigilosos, ahora estaban vacíos, como si hubieran exhalado todo lo que ocultaban. Madame Elise había sido detenida durante la noche, escoltada sin resistencia por los gendarmes que el inspector Binet había convocado con discreción. El escándalo aún no había alcanzado la prensa, pero ya se respiraba en el aire la sensación de un ciclo que se cerraba. Poirot, impecablemente vestido a pesar de la noche agitada, paseaba lentamente por el jardín. A su lado, el inspector. Binet mantenía el paso, con la expresión de quien aún no ha asimilado del todo la magnitud de lo sucedido. «Nunca habría imaginado que fuera ella», murmuró el inspector. Parecía tan controlada, tan serena. «Precisamente, mon ami, el veneno más eficaz es siempre el que no se ve», respondió Poirot. La señora Elise había construido su vida sobre una fachada de elegancia, pero una amenaza a su posición, a su legado, eso la descompuso, y usó al médico como instrumento. Naturalmente. Gautier se consideraba su confidente. Tal vez incluso alimentaba esperanzas personales. Una palabra bien dicha, una insinuación disfrazada de confidencia, y voilà. Un hombre con acceso a medicinas, dispuesto a protegerla de una vergüenza familiar. El inspector negó con la cabeza. ¿Y el testamento? Será validado. Armand Dubois dejó constancia suficiente. Margot será reconocida legalmente como su nieta. Y la señorita Morel, según entendí, se quedará en el château para criarla. ¿Y Lucien? Poirot se detuvo. Lucien es un hombre complejo. Culpable de orgullo, sí, de rabia.
pero también fue víctima de una manipulación más sutil. Su furia fue útil para desviar las sospechas. Afortunadamente, tuvo el sentido de no ir más allá de sus palabras. Esa es una lección que la vida suele enseñar de forma dolorosa. A media mañana, todos fueron convocados por última vez en la biblioteca. Lucien, Cécile, el doctor Gautier, Odette y el fotógrafo Balin tomaron asiento, con expresiones que iban de la resignación al alivio contenido. Margot permanecía en un rincón, acompañada por su institutriz, hojeando un libro de cuentos sin comprender del todo lo que se jugaba a su alrededor. Poirot tomó la palabra. «Mesdames et messieurs, ahora que la verdad ha salido a la luz, solo resta poner orden en los hechos. Este crimen no fue cometido por codicia pura ni por pasión violenta. Fue el resultado de una mente que temía perder lo que más valoraba, el poder y el control». Se giró hacia Gautier. «Doctor, usted cometió un grave error, pero también fue víctima de su lealtad. Le corresponderá al tribunal decidir su destino, pero si desea redimirse, tendrá una oportunidad». «¿A qué se refiere?», preguntó Gautier con voz apagada. «Usted puede declarar como testigo clave en la validez del testamento. Puede reconocer la identidad de Margot, como lo exigía la cláusula. Con eso, al menos reparará parte del daño». Gautier asintió, con los ojos vidriosos. Poirot se volvió hacia Lucien. «Monsieur, no hereda usted el château, pero su nombre permanece limpio. Y si el futuro de Margot le importa, como ahora empieza a demostrar, puede contribuir de otro modo». Lucien no respondió de inmediato. Finalmente, dijo: «La sangre es sangre. Aunque haya estado oculta, es parte de nosotros». Poirot sonrió brevemente. Luego se dirigió a Cécile. «Mademoiselle, su lucha fue silenciosa. Ahora debe ser firme». Margot necesitará guía, protección y claridad. Cécile se levantó y fue hacia su hija. La abrazó en silencio. Cuando todos se retiraron, Poirot permaneció en la biblioteca, solo. Observó la fotografía que había iniciado todo. La figura, misteriosa, ya no era un enigma, era símbolo de todo lo que se quiso enterrar y terminó saliendo a la luz. El inspector Binet regresó para despedirse. «¿Se quedará más tiempo, Monsieur Poirot?» «Non, he visto lo suficiente. Este lugar necesita respirar sin sospechas por un tiempo». «¿Y usted?» Poirot se alisó los puños del traje, satisfecho. «Yo seguiré adelante, como siempre, pero no sin recordar lo que esta casa me enseñó, que los crímenes del corazón son los más silenciosos y también los más peligrosos». Y con esa reflexión, el célebre detective belga se dirigió hacia la salida, su figura ordenada alejándose por el corredor de los retratos, mientras el Château Dubois finalmente comenzaba a cicatrizar. Capítulo 10. Desenlace y epílogo. 2 semanas después de la resolución del caso Dubois, la vida en el château había cambiado, pero no desaparecido. Como un reloj detenido que poco a poco retomaba su ritmo, los corredores se llenaban nuevamente. De pasos, la biblioteca se abría con más frecuencia, y el invernadero, donde la muerte de Armand Dubois había sido descubierta, comenzaba a recuperar su rol original como santuario de flores y calma. La figura más constante en el lugar ahora era Cécile Morel, quien había asumido con serenidad su nuevo papel como madre visible y responsable del legado de su hija. Margot, aunque aún no del todo consciente de lo que significaba ser la heredera, se mostraba menos retraída
más inclinada a sonreír en los desayunos y corretear por el jardín. La institutriz, Odette, permanecía al lado de ambas, dedicada pero también discretamente vigilante, como si aún temiera que los fantasmas del pasado volvieran a golpear la puerta. El inspector Binet regresó una última vez para finalizar el papeleo con el notario. El testamento original había sido validado, y tras el testimonio de Gautier, la paternidad de Margot fue aceptada por los tribunales. Madame Elise, tras una confesión completa y detallada, había sido trasladada a prisión preventiva en Caen, a la espera de juicio. Su defensa alegaba un crimen emocional inducido por presión psicológica, pero incluso eso no le garantizaría indulgencia. Lucien, por su parte, había dejado el château días después del arresto. Envió una carta, breve, sincera, a Cécile, reconociendo su parentesco con Margot y ofreciendo ayuda económica si alguna vez lo necesitaban. No firmó con su apellido. Solo Lucien. En la estación de tren de Caen, bajo un cielo ligeramente encapotado, Hercule Poirot aguardaba con su habitual puntualidad su tren hacia París. Vestía con su característico abrigo gris perla, su bombín y su bastón, no por necesidad, sino por equilibrio estético. A su lado, el inspector Binet sostenía un pequeño maletín con los documentos del caso. «No deja de sorprenderme cómo ha desmenuzado cada capa de este crimen, Monsieur Poirot», dijo Binet. «El motivo, el método, la manipulación. Todo oculto bajo una fachada de familia tradicional». Poirot sonrió suavemente. «La fachada, mon ami, siempre es lo que más revela. La obsesión por mantener las apariencias indica, casi siempre, que algo esencial teme ser descubierto. Aquí no fue diferente. Una mujer desesperada por conservar el orden que construyó, dispuesta a destruir el pasado, pero el pasado, como la fotografía, siempre deja una sombra. «¿Y qué opina de la pequeña Margot?», preguntó Binet, bajando el tono. Poirot miró hacia el paisaje que se deslizaba lentamente más allá de los rieles. Una flor frágil, pero bien arraigada. Tendrá oportunidad de crecer. Y eso, monsieur, l'inspecteur, es lo más cercano a la justicia que podemos aspirar en este mundo. Binet asintió con respeto. ¿Y ahora? ¿Un nuevo caso? Quizá. Tal vez algo más trivial. Un robo menor. Una mentira demasiado sencilla. Después de crímenes como este, uno necesita descansar la mente. El alma. ¿Se quedará mucho en París? Poirot sonrió. Solo el tiempo necesario para lustrar mis zapatos, ordenar mis pensamientos y visitar a un viejo amigo en Montmartre que sirve el mejor soufflé de manzana del país. El tren silbó en la distancia. Poirot se colocó los guantes con precisión quirúrgica. «Au revoir, mon cher Binet. Que la próxima vez que nos veamos sea por una cena, no por un cadáver». Y con eso subió al vagón, tomó asiento junto a la ventana y dejó que el paisaje francés comenzara a rodar frente a él como una cinta recién revelada. En sus ojos brillaba la serenidad del deber cumplido, y en sus pensamientos una nueva deducción ya se insinuaba, esperando su turno entre los pliegues del futuro. Porque para Hércules Poirot el crimen podía ser derrotado una y otra vez, pero el alma humana, esa seguiría siendo eternamente su caso más complejo. Capítulo 11. El eco que quedó. Aunque el caso Dubois había llegado formalmente a su fin, para quienes habían vivido dentro del château durante los días del Minauchitaus misterio, el impacto se mantenía como un perfume persistente, invisible, pero imposible de ignorar. Los días eran más tranquilos, sí, pero también más frágiles.
y lo que Poirot había dejado tras su marcha no era solo justicia, era un silencio diferente. Uno que obligaba a los sobrevivientes a repensar quiénes eran y qué papel jugaron, activa o pasivamente, en la historia que casi destruyó una familia. Cécile Morel pasaba ahora las mañanas en la biblioteca. No para leer, aún no podía concentrarse del todo, sino para observar los retratos, los muebles, los libros y objetos que Armand Dubois había acumulado con tanto esmero. Aunque jamás lo reconoció públicamente como pareja, Cécile comenzaba a entender la complejidad del hombre que la amó, la abandonó y al final trató de reparar su error. Le tomó varios días reunir el valor para abrir el último sobre que Poirot había dejado para ella, lacrado con sus iniciales. Lo leyó una tarde mientras Margot dormía. Mademoiselle Morel, el crimen nos obliga a mirar hacia atrás. La justicia hacia adelante. Pero el perdón solo es posible en el presente. Su hija es el resultado de un amor silenciado, que no vuelva a crecer entre silencios. H.P. Cécile dobló la carta lentamente, sin lágrimas, y la guardó en el joyero que ahora estaba vacío de valor monetario, pero cargado de memorias. Lucien, por su parte, se había instalado en una modesta residencia en Honfleur. La herencia que había esperado toda su vida le había sido negada. Pero con esa pérdida vino una inesperada claridad. Nunca fue el château lo que realmente deseaba, sino una forma de validación que su padre jamás le concedió. Y en un gesto que nadie había anticipado, escribió una segunda carta, esta vez a Margot, no a su madre, con apenas unas líneas. Que tú seas reconocida donde yo no fui, me duele, pero no te culpo. Espero que lo uses bien, que no seas como nosotros. Lucien. La envió sin esperar respuesta, y por primera vez sintió que había hecho algo que no nacía del resentimiento. El doctor Gautier, suspendido de su cargo a la espera de juicio, había abandonado la medicina pública. Se refugió en un pequeño sanatorio rural como asistente de boticario, sin licencia, sin nombre en la puerta. Todos sabían que había fallado en algún punto de su carrera, pero nadie le preguntaba por qué. Y él no hablaba. Solo tomaba las recetas y las preparaba en silencio, con manos temblorosas y movimientos precisos. Como si cada mezcla fuera un intento de limpiar la culpa de un crimen que ayudó a cometer, aunque jamás hubiera querido matar a nadie. Odette Lefebvre siguió al lado de Margot, al menos por un tiempo. Aunque su papel había sido menor en la tragedia, su intuición fue clave, y eso la marcó. A veces la niña le preguntaba por Poirot, por el hombre del bigote curioso que le hablaba con suavidad y sin mentiras. ¿Volverá? No lo sé, Margot. Él va donde lo necesitan. Entonces volverá, respondía la niña, segura. Porque a veces la verdad se esconde otra vez. Odette sonreía, sin saber si debía corregirla o asentir. Y Edmond Balin, el fotógrafo que sin querer capturó al fantasma más real que había visto, colgó una de las copias ampliadas en su estudio en Rouen. No mostraba rostros con nitidez. Solo la silueta misteriosa al fondo del jardín, justo antes de que todo cambiara. La tituló El testigo sin nombre, y cuando alguien le preguntaba por su historia, él simplemente decía: fue la imagen que resolvió una muerte y salvó una vida. Nunca dijo más, nunca dijo menos. Mientras tanto, en algún café discreto de París, Hercule Poirot hojeaba un periódico con su taza de café humeante perfectamente centrada sobre el platillo.
En la sección de noticias provinciales, una pequeña columna informaba de la resolución oficial del caso Dubois. El encabezado decía: niña reconocida como heredera legítima en histórica decisión judicial. Poirot no sonrió, pero sus ojos brillaron apenas. Del bolsillo interior de su chaqueta extrajo una postal sin firmar. En ella, una niña dibujada con lápiz de color, con cabello en trenzas y un perro torpe a su lado. En el reverso, escrito con la caligrafía insegura: de una niña. Gracias, Monsieur Poirot. Le dije la verdad, como usted me pidió. Margot. Poirot colocó la postal entre las páginas de su libro y terminó su café. El mundo, ese enredado laberinto de motivos humanos, siempre ofrecía un nuevo caso, pero de vez en cuando también ofrecía un recuerdo dulce, y mientras salía del café con su bastón girando suavemente entre los dedos, pensó: hay crímenes que se resuelven con lógica, y otros solo con compasión. Capítulo 12. Las pequeñas células. Grises, la luz del atardecer caía oblicua sobre el andén de la Gare Saint-Lazare cuando Hércules Poirot, con su característico andar meticuloso, descendió del vagón. París se abría ante él como una vieja amiga, caótica en su belleza, inmutable en su vanidad. Pero esa tarde, incluso la ciudad de la luz parecía ensombrecida por el recuerdo del caso Dubois. Poirot no se dirigió directamente a su apartamento. En lugar de eso, caminó hasta un pequeño parque que solía frecuentar cerca del Sena. Se sentó en una banca de hierro forjado, sacó de su bolsillo interior una pequeña libreta negra y comenzó a escribir. No un informe para la policía, ni una carta para Scotland Yard. Era su propio registro, el diario silencioso donde las pequeñas células grises anotaban sus conclusiones finales. El caso Dubois, escribió, fue un espejo no sólo de los sospechosos, sino de mí mismo. Se detuvo un momento y repasó cada movimiento de la investigación. La fotografía. Un accidente que reveló la presencia de un testigo silencioso. La figura borrosa no fue la clave por su identidad, sino por su contexto. La sombra no representaba al asesino, sino al juego de apariencias que todos mantenían. El testamento descubierto demasiado fácilmente, demasiado oportunamente. Fue el hilo que permitía acusar a Lucien, pero también fue la trampa. Él era impulsivo, sí, pero no estúpido. Había sido utilizado como pantalla, por alguien con miedo de ser desplazada. El bastón con sangre, enterrado con descuido. El asesino quiso que se creyera en una muerte violenta, pero la verdadera arma fue el miedo y la farmacología. Gauthier, sin saberlo, fue el dedo que apretó el gatillo, aunque la bala fue emocional. La niña, Margot, no vio un crimen, pero escuchó una voz, y esa voz, cuando se repitió en la mente de Poirot, se asoció con un tono suave y clínico, el del doctor Gauthier. El móvil, como siempre, estaba en la psicología, no en el dinero en sí, sino en el poder que lo simbolizaba. Madame, Elise no quería riqueza, quería permanencia. El château no era una propiedad, era su identidad. Poirot cerró la libreta con lentitud y miró hacia el río. Todos en esa casa estaban atrapados en algo. Su pasado, su orgullo, sus secretos. Pero solo uno eligió matar para preservar una mentira. Élise Dubois, ella no. Envenenó por odio. Lo hizo por miedo. Miedo a volver a ser una figura decorativa en una casa que había gobernado durante 2 décadas.
miedo a ser reemplazada por una niña, a ser una nota al pie en una historia que creía haber protagonizado. Y como tantas veces en su carrera, Poirot había descubierto que el peor de los crímenes no es el asesinato en sí, sino la negación del otro como ser humano. Elise no negó la vida de Armand, sino la de Margot. Y por eso, la justicia debía alcanzarla. Esa noche, de vuelta en su apartamento en la Rue de Petit-Champ, Poirot preparó con cuidado su chocolate caliente, acomodó sus pantuflas a los lados del sillón y puso un disco de vals vienés a bajo volumen. Se sentó, entrecerró los ojos y por primera vez en semanas se permitió el lujo de no pensar. Y sin embargo, un pensamiento vino a él de todos modos. La resolución de un crimen no siempre repara el daño, pero ofrece una oportunidad para no repetirlo. Eso basta. Del escritorio sacó un sobre ya sellado. Era para Margot. Dentro, una carta breve. Mademoiselle, no olvide nunca que... El silencio puede ser valiente, pero la verdad es lo que construye el mañana. Sea valiente. Hercule Poirot lo colocó junto a los demás pendientes. Mañana lo enviaría. Esta noche dormiría. Mientras París se adormecía lentamente, una figura impecablemente vestida, de bigote simétrico y mente afilada, cerraba los ojos con la paz que sólo da la justicia completada. Porque en el gran tablero de la condición humana, Poirot no jugaba para ganar, sino para restaurar el equilibrio. Y así, entre notas de vals y el murmullo de la ciudad, las pequeñas células grises descansaron al fin.